La mano negra pueden ser dos cosas en el mundo de tinieblas. Por un lado está la mano negra del Sabbat y por otro lado está la verdadera mano negra. ¿Qué es cada una y qué relación hay entre ambas? Veámoslo. Empecemos hablando de la mano negra del Sabbat. Casi todos los vampiros que alguna vez han oído hablar de mano negra es a esta a la que se están refiriendo. Se trata de la milicia especial del Sabbat, un grupo de élite de vampiros expertos en el militarismo, el combate y la infiltración. No es una milicia permanente, sino que sus miembros están dispersos por el mundo o la región de turno y cuando el Sabbat los necesita para alguna operación especial, la mano negra los reúne en pelotones de hasta una docena de individuos aproximadamente, más que suficiente para cualquier ataque que esté planeando el Sabbat. Siendo por tanto sus soldados de élite, son extremadamente temidos por todos los demás vampiros. Además de que por su forma de organizarse es tremendamente difícil seguirles la pista y se siente como intentar capturar a un grupo de sombras. Las raíces de esta milicia dentro del Sabbat se remontan a la antigüedad, a una época incluso anterior a la formación del propio Sabbat. Se dice que sus primeros miembros fueron los de la Tribu Perdida, un grupo de vampiros, principalmente asamitas desterrados de su propio clan, que seguían a un Matusalén asamita llamado el Maestro Llorón. Este tipo se llamaba así porque custodiaba una extraña formación rocosa que cada cierto tiempo lloraba gotas de sangre, las cuales al ser consumidas por sus seguidores los llenaban de rabia, dolor y una especie de frenesí expiatorio. Según creían, esa piedra no era otra cosa que la mismísima Zila, chiquilla directa de Caín, que había sido petrificada por el padre de todos los vampiros para protegerla de la rebelión de los antediluvianos. Nadie tiene ninguna prueba de esto, ni existe tampoco ningún indicio que haga pensar que puede ser cierto, pero por algún motivo es lo que ellos creen. La cuestión era que esta tribu pensaba que al beber las lágrimas de sangre de esta supuesta Zila petrificada, estaban rompiendo sus vínculos de sangre con sus propios antediluvianos, convirtiéndose así en seguidores de los chiquillos directos de Caín, aunque nunca tuvieron forma de comprobar si esto estaba siendo cierto o no. Cuando el Sabbat se fundó, ambas sectas se dieron cuenta de que coincidían en su desprecio absoluto a los antediluvianos y que perseguían su destrucción antes de que llegara la Gehenna, de modo que fue natural para ambas aliarse y con el tiempo el Sabbat los absorbió por completo, transformándolos en la Mano Negra, su milicia de élite incuestionablemente fiel al Sabbat. Pero sin que ellos lo supieran, otra secta muchísimo más antigua había comenzado a infiltrarse en las filas de la Mano Negra. Estos eran los Tal Mahera, o como a veces se los llama, la verdadera Mano Negra. Poco a poco se fueron haciendo con el control de manera invisible, hasta que más de la mitad de los altos cargos de la Mano Negra del Sabbat en realidad eran ya miembros encubiertos de la verdadera Mano Negra, una secta vampírica tan pero tan secreta que prácticamente ningún vampiro sabe de su existencia. Algunos como muchísimo hablan de ella como un cuento para ingenuos conspiranoicos, y los pocos que llegan a enterarse de que existe no suelen durar mucho con vida. Paradójicamente, el objetivo final de la verdadera Mano Negra es justo el contrario que el de la Mano Negra del Sabbat. Lo que ellos buscan es servir a los antediluvianos, allanarles el camino hasta la Gehenna y apaciguarlos sacrificando a su progenie mal engendrada. Y para ello, no dudarán en neutralizar a cualquier vampiro, clan o secta que pueda desequilibrar sus milenarios planes. Pero, ¿quiénes eran esta secta de la verdadera Mano Negra? ¿De dónde habían salido y cómo? Vamos a verlo. Para empezar, el término verdadera Mano Negra es tan solo usado para recalcar el cómo ellos son los que realmente están detrás de todas las intrigas, el cómo ellos son las auténticas sombras detrás de todas las sombras. Su verdadero nombre, la Tal Mahera, se traduce literalmente como la mano sin sol. ¿Literalmente de qué idioma?, dirás. Pues del idioma Gemalish. El Gemalish es llamado así por el palacio de Caín, Gemal, en la primera ciudad, y los Tal Mahera creen que es el idioma que se hablaba originalmente entre los vampiros. De hecho, se lo considera la raíz de las lenguas indodravídicas, indoeuropeas, egipcia y sumeria, la madre de todos los idiomas. Bueno, pero ¿de dónde surgieron y por qué?
Pues bien, todo se remonta a los tiempos del diluvio universal. Tras la destrucción física de Enoch, la primera ciudad, por el gran diluvio, los súbditos humanos de los vampiros construyeron la segunda ciudad sobre el lugar en donde se había emplazado la primera. O tal vez no encima, sino cerca, no se sabe exactamente. Pero era extraño, porque por algún motivo de la primera ciudad no había quedado nada. Y cuando digo nada me refiero a absolutamente nada. Ni unas ruinas, ni el más mínimo escombro. Nada de nada. Y es que el diluvio no solamente fue un desastre físico, sino que también incluía cierto componente mágico o espiritual. De algún modo, de nuevo, nadie sabe muy bien cómo, tras ser tragada por las aguas del diluvio, la primera ciudad de Enoch fue trasladada entera tal como estaba a las tierras sombrías. ¿Qué es eso? Pues para que lo entendamos es básicamente el inframundo. Y más técnicamente es una dimensión paralela, y sombría, claro, en la que habitan todo tipo de fantasmas y espíritus y demás seres por el estilo. Allí quedó bajo la custodia de Inauhaten, una poderosa momia. Y sí, dije momia, y es que aunque suene algo estrafalario, en el mundo de tinieblas son las momias, también llamadas inmortales, quienes están al cuidado de gran parte del inframundo. Pasados los siglos, un grupo de magos nigrománticos conocidos como los Hydran comenzaron a investigar esta dimensión de las tierras sombrías. Sus complicadas averiguaciones los llevaron finalmente a dar con Inauhaten y le suplicaron por los secretos de la inmortalidad que poseía. Inauhaten aceptó compartir lo que sabía, pero solo si los Hydran asumían el deber de proteger la ciudad de Enoch. Los Hydran aceptaron y se llamaron desde entonces los Tal Majera, en honor a su deber sagrado. Bien, pues resultaba que esta primera organización no estaba compuesta solo por magos nigromantes, sino también por vampiros. Una alianza sumamente extraña e improbable, pero ya te aviso de que casi todo lo que se sabe sobre la mano negra es información extraña, confusa, contradictoria y sobre todo escasa. Tal vez a propósito para así proteger mejor sus secretos, o tal vez porque su obsesión por el secretismo ha sido tan grande que incluso ellos mismos no recuerdan bien ya qué es verdad y qué es mentira en lo que respecta a sus orígenes. Como sea, tal y como suele suceder cuando mezclas a vampiros con cualquier otro tipo de seres, los vampiros acabaron tomando el control de la Tal Majera. Aún incluyen a magos entre sus filas e incluso a otras criaturas sobrenaturales, pero básicamente ellos llevan la voz cantante y prácticamente todos han sido vampirizados. Allí en Enoch encontraron 4 tumbas, cada una de ellas con un ser de incalculable poder durmiendo en su interior. Y a estos seres los llamaron los Aralu. Nadie sabe qué o quiénes son realmente, y solo son conocidos por las palabras grabadas en sus tumbas. Nergal, no confundir con el Nergal Baali, no tiene nada que ver, Ninmur, Loth y Almarji. La teoría más aceptada es que estos Aralu son en realidad 4 antediluvianos. Se piensa que el tal Nergal es en realidad Ventru, que Ninmur es Absimiliard, que Loth es Arikel, y en cuanto a Almarji es totalmente desconocido. No hay ninguna prueba de que esto sea cierto, y si han llegado a estas conclusiones es después de siglos y milenios tratando de escudriñar sus identidades con el uso más avanzado de Auspex. Y aún así, no han llegado a nada certero. Otra teoría es que no son antediluvianos, sino que se trata de Enoch, Zila e Irad, los Sires de los antediluvianos. Aunque esto no tiene mucho sentido porque por un lado se sabe que estos 3 fueron diablerizados por sus chiquillos. Y por otro lado, aunque no hubiera sido así, ¿quién es el cuarto? Algunos dicen que incluso puede ser Caín, pero esto sí que es totalmente imposible porque Caín no puede descansar por culpa de su maldición. Otros piensan que ni siquiera son vampiros, sino que se trata de 4 poderosas momias, o de 4 de los nigromantes originales que llegaron hasta allí. Conclusión, nadie sabe nada, pero ahí están. Y, por supuesto, sus tumbas son objeto de adoración absoluta por parte de la Tal Majera.
La misión de la tal Majera o verdadera mano negra parece ser la de pastorear y proteger al mundo hacia un fin que solamente ellos conocen. Pero, aunque en el mundo de tinieblas prácticamente nadie sabe qué es lo que traman en realidad, nosotros sabemos que su verdadero propósito es el de apoyar a los antediluvianos y allanarles el camino hasta su despertar en su cruzada para destruir a los demás vampiros, con la esperanza de salvarse ellos durante la Gehenna. Sí, no lo hacen por ningún tipo de código de honor o lealtad o cualquier cosa por el estilo. Todos sus planes se encaminan al simple hecho de sobrevivir al inevitable apocalipsis de los vampiros. Ese es el objetivo de la super conspiración de la secta vampírica más antigua que existe en activo. Todos son idiotas, todos serán destruidos, menos ellos. La secta no tiene dominios en el mundo físico, eso sería un descuido. Su base de operaciones está en el inframundo, concretamente en Enoch, dimensión de la que pueden salir y entrar libremente y gracias a la cual son casi inexpugnables e irrastreables. Además, entre sus miembros hay algunos clanes y líneas de sangre que eran más o menos exclusivas de ellos. Los primeros vampiros que la componían se creen que fueron algunos miembros del antiguo clan Shimize, además de los Nagaraja al completo y los Danaba, ventrues indios. Después se fueron uniendo más. Primero se unieron algunos miembros de los verdaderos Brulla, después algunos Baali, las hijas de la cacofonía al completo, los heraldos de las calaveras, las lamias y los Tlazique. Aunque ya en las noches modernas han abierto sus puertas a casi todos los clanes. Pertenecer a la Mano Negra no solamente te da acceso a una protección casi inexpugnable y un conocimiento mucho más profundo del mundo y las verdades vampíricas de lo que podría proporcionarte casi cualquier clan, sino también acceso a un enorme poder, pues la Mano Negra es implacable. Aunque no siempre han sido una organización monolítica. Durante el primer milenio después de Cristo, debido a diferentes ideas sobre el futuro de la secta, se separaron en la Manus Nigrum occidental y la oriental. No estaban en guerra entre sí, ni mucho menos, pero no se comunicaban. Durante la Edad Media, la facción oriental se ocupó principalmente de las tierras sombrías, mientras que la occidental se involucró más en la política vampírica y en todo cuanto pudiera afectarles en el mundo físico. A pesar de estas diferencias, durante la Edad Oscura ambas facciones coincidían en que la existencia de tantos vampiros en el mundo no era algo deseable, y se ocuparon en diezmar su número, por lo que comenzaron a recopilar información sobre cada vampiro del mundo, llegando a recopilar un libro con el nombre y el refugio de todos y cada uno de los vampiros sobre la faz de la Tierra. O al menos eso es lo que ellos piensan, a algunos se les ha escapado. Así, podrían ocuparse inmediatamente de aquellos que pudieran entorpecer sus objetivos. Y además, cuando llegara la Gehenna, podrían presentarle sus listas a los antediluvianos, para que supieran dónde encontrar a sus descendientes y facilitarles el trabajo de aniquilarlos a todos. Esta división en dos facciones llegó a su fin tras el Tratado de Enoch, en el siglo XVIII, que reunió de nuevo a la mitad occidental y la oriental de la Mano Negra. Desde entonces ha gobernado el mismo Del Ro. El Del Ro es la figura de autoridad máxima de la verdadera Mano Negra y supervisa toda la secta con la ayuda de su consejo, compuesto por 10 serafines, los líderes militares, 3 liches, antiguos nigromantes convertidos en vampiros, y una momia, Inahuaten, que sigue ayudando a la secta en todo lo que puede. Ella técnicamente no es miembro del Consejo de los 13, pero acude a las reuniones como una consejera especial. Todos aquellos que se unen a la verdadera Mano Negra beben la sangre del Del Ro y al menos un serafín, y varios otros miembros de la mano, formando un vínculo de sangre. La actual Del Ro, quien logró reunir de nuevo a la secta en una sola facción, es una ventrue antitribu llamada Anatya. Ella fue una egipcia que vivió en Alejandría durante la invasión musulmana de Egipto. Eventualmente, llamó la atención de Belisarius, un poderoso ventrue romano. Este la vampirizó y la tomó bajo su tutela, enseñándole todo cuanto sabía hasta convertirla en una gran guerrera con extraordinarias dotes políticas y de infiltración. Aún así, la chica ya contaba con un extraordinario y finísimo intelecto, un gran carisma y una espectacular habilidad para conocer y manejar a las personas. Tales fueron las razones por las que había llamado la atención de Belisarius en primer lugar, no en balde. Y este se limitó a sacarle su máximo potencial.
Cuando ya no tenía nada más que aprender de él, Anat ya se independizó y comenzó a viajar por el mundo. Y eventualmente conoció a un poderoso la sombra llamado Pietro. Pero la sombra no era miembro del Sabbat, sino que lo era de la Tal Majera, y actuó como su mentor y benefactor durante sus primeros años dentro de la Mano Negra. El excelente entrenamiento de Anatya funcionó a su favor mientras recorría el mundo cumpliendo con absoluta perfección los diversos objetivos de la Mano Negra, sorprendiendo incluso a los más antiguos de la secta. Anatya pasó solo unos pocos años bajo la tutela de Pietro, antes de liderar su propio escuadrón. Se infiltró durante medio siglo como príncipe de la Camarilla en Armenia, y al mismo tiempo como un alto cargo de la Mano Negra del Sabbat. Dirigió ejércitos enteros de vampiros en uno y otro bando, manteniendo el equilibrio deseado y poniendo todas las piezas en favor de los intereses de la verdadera Mano Negra, hasta que finalmente fue escogida como la nueva del Ro de la Tal Majera. Se retiró a Enoch y pasó limpiamente a dirigir la secta. Probablemente esta sea una de las vampiresas más inteligentes de toda la historia, tal vez la que más, sin contar algún que otro antediluviano. Su actitud calculadora y sus infalibles planes han mantenido a la Tal Majera funcionando sin problemas durante los últimos siglos hasta la Gehenna. Pero no es solo por sus habilidades que fue escogida como líder, sino también porque inexplicablemente era la única vampiresa capaz de acercarse al trono de basalto. El trono en el que el mismísimo Caín se había sentado en los tiempos de la primera ciudad, y que aún se conservaba en Enoch. Para los demás miembros de la Mano Negra, eso era una señal inequívoca. Además, es de las pocas que puede permanecer indefinidamente en las tierras sombrías sin sufrir los efectos negativos de esto, ya que los demás miembros tienen que regresar al mundo de los vivos cada cierto tiempo. Ella no. Todo esto la llevó a ser la indiscutible líder de la secta. Desde siempre, la Mano ejerce un poder e influencia considerables en los asuntos de los vampiros a través de todas las sectas principales. En el Sabbat, generalmente intentan conducir a dicha secta hacia la guerra con la Camarilla, distrayéndolos así de ir en busca de los antediluvianos. En la Camarilla, casi una docena de príncipes son miembros de la Mano verdadera, así como al menos 40 primogénitos. Otros 50 miembros de la Mano tienen refugios entre los Kuei-Jin, e incluso se rumorea que tienen agentes dentro del Inconnu, así como el Inconnu tiene obviamente agentes dentro de la Mano. Aún así, todo llega en algún momento a su fin. En el inframundo, la verdadera Mano Negra fue casi eliminada durante la Sexta Vorágine, poco antes de la Gehenna, una tormenta disforme del inframundo que destruyó la ciudad de Enoch para siempre, al igual que a la gran mayoría de los líderes de la Mano. Aún más dañina para la secta fue la Semana de las Pesadillas, cuando el antediluviano Rapnos se levantó y comenzó a librar batalla contra los Kuei-Jin. Los miembros de la Mano se apresuraron a ir a la India para ayudarle, pero para su incredulidad, ni el antediluviano ni los antiguos que lo acompañaban les reconocieron de ninguna manera como aliados. La Mano Negra simplemente no les importaba a sus amos. Su fe y la organización se disolvieron por completo durante la Gehenna, y sus pocos miembros supervivientes se escondieron en sus propios refugios, montaron apresuradamente sus propias sectas o se infiltraron en otros clanes, esperando igualmente su inevitable final. Y esto es casi todo lo que se puede contar sobre la Mano Negra. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.